Muy buenos días. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. Hoy estamos aquí para reflexionar en la palabra de Dios. Y la reflexión de este día la vamos a iniciar con una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez te has sentido agradecido con Dios? Si es así, seguramente en aquel momento tan especial, en tu corazón experimentaste una sensación de gozo y una paz sublime. Esto es así porque aún los diccionarios definen la palabra agradecimiento de la siguiente manera. Agradecer es el sentimiento de valoración y estima por un bien recibido. La gratitud genera sentimientos de gozo y paz. Ciertamente hay millones de situaciones por cuales da gracias a Dios. De esta manera, pues deberíamos estar siempre agradecidos. Y si mantuviéramos nuestro corazón lleno de agradecimiento todo el tiempo, entonces tendríamos felicidad completa. Es decir, que cada segundo de nuestra vida debería transcurrir en medio de paz y felicidad sin importar las circunstancias. Sin embargo, esto en la mayoría de nosotros no se cumple. ¿Por qué? No es porque seamos malagradecidos así en toda la extensión de la palabra. No es por eso. Pero llegamos a perder ese gozo y esa paz que produce el agradecimiento porque nos distraemos. Estamos tan acostumbrados a fijar nuestra mirada en aquellas cosas que no tenemos y nos quejamos tanto por ello que olvidamos por completo lo que hemos alcanzado. Y entonces es cuando dejamos de agradecer. Perdemos aquel gozo y aquella paz. Y damos paso a emociones negativas, tales como la codicia, la frustración, la envidia y la amargura. La carta de Santiago en su capítulo 4, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Qué ironía que teniendo las herramientas que Dios nos ha dado para permanecer llenos de felicidad y paz en nuestro corazón, realmente lo que experimentamos la mayoría del tiempo es frustración. Y es que las emociones negativas son muy desgastantes, pero además de ser muy desgastantes, son definitivamente muy desagradables. Nos roban la paz y el gozo. Sin embargo, tengo una buena noticia. La buena noticia es que no estamos obligados a reaccionar con emociones negativas ante las circunstancias adversas. La adversidad es parte de la vida. Los problemas, las carencias, todo eso es parte de la vida. Vivimos en este mundo y el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es un hecho, que en esta tierra vamos a sufrir. Sin embargo, usted y yo somos responsables de decidir cómo vamos a reaccionar ante las situaciones adversas que se presentan en nuestra vida. La Biblia narra la historia de Job y su esposa, un precioso matrimonio. Ellos tenían todo lo que cualquier persona puede desear.
sus posesiones eran muchas. De hecho, la Biblia dice que Job era el hombre más rico entre los orientales de su época. Además de esto, Dios los había bendecido con 7 hijos varones y 3 hijas. 10 en total. Ellos eran muy felices. Pero un día la desgracia vino a su casa. Los ladrones vinieron y robaron todo el ganado de Job y mataron a los criados que estaban cuidando aquel ganado. Pero eso no fue lo peor. La mayor tragedia sucedió en ese mismo día, cuando los 10 hijos de Job estaban reunidos en una casa, celebrando el cumpleaños de su hermano menor. De pronto vino un viento muy fuerte, tan poderoso, que derribó la casa. El techo colapsó y aplastó a los 10. Los 10 murieron. Verdaderamente eso es una tragedia. No deseamos a nadie que le suceda esto. Es nuestra oración que Dios nos libre de esas situaciones tan dolorosas. Y Job, junto con su esposa, siendo que habían unido sus vidas en matrimonio, compartían el mismo dolor. La pérdida de las propiedades que tenían en común y los 10 hijos que habían engendrado. No podemos decir que a Job le dolió más o que su mujer recibió un dolor mayor que el de su esposo. Pienso que los dos sufrieron igual. A los dos les dolió la muerte de sus hijos. Sin embargo, ante la misma situación, cada uno de ellos reaccionó de manera diferente. Veamos cómo reaccionó Job cuando vinieron a darle la noticia. Dice la Biblia en Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Habiendo recibido Job la noticia de la desgracia, dice la Biblia: entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa fue la reacción de Job. Veamos cuál fue la reacción de su esposa. Dice en Job capítulo 2, versículo 9, es el momento en que la Biblia narra acerca de que la esposa pues entra en acción, ¿verdad? Entra en escena. Y dice así la Biblia: entonces le dijo su mujer, le dijo a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces tenemos aquí a dos personas muy allegadas que comparten propiedades, comparten hijos, lo pierden todo, pero usted observó cómo cada uno de ellos reaccionó de manera diferente. Entonces, esto nos enseña que cada quien elige cómo va a reaccionar ante las situaciones adversas. Ciertamente, Job fue sabio al hacerse responsable de controlar sus pensamientos, sus emociones y sus palabras. Y realmente es un ejemplo digno a seguir, aunque como les comentaba, es nuestra oración que no nos acontezcan calamidades de esas dimensiones. Sin embargo, podemos aprender de la sabiduría que Dios le entregó a Job. Salomón, con la gran sabiduría que Dios le dio, llegó a la siguiente conclusión. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 14,
Salomón escribió: en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Salomón está diciendo, mira, cuando las cosas van bien, cuando tienes motivos suficientes para sonreír, hazlo. Cuando no hay calamidad en tu vida, cuando no hay desgracia, no te quejes. Disfruta esos momentos, saboréalos con tus seres amados. Porque la vida no será solamente gozo, paz y tranquilidad. Ciertamente también habrá momentos de adversidad. Y por eso Salomón dice, en el día del bien, goza del bien, disfrútalo, aprovéchalo. Y en el día de la adversidad, considera. ¿Considera qué? Analiza qué es lo que Dios te quiere decir cuando pasan las situaciones adversas. Porque mira, aquí mismo dice en el versículo 14 de Eclesiastés capítulo 7, que Dios hizo tanto lo uno, tanto el bien, como lo otro. Quiere decir que cuando viene alegría a tu vida, es porque Dios lo ha permitido. Porque Dios se ha encargado de que venga la bendición a tu vida. Así que disfrútalo. Pero cuando viene adversidad a tu vida, es porque Dios lo ha permitido. Mira, el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. El diablo está limitado por la voluntad de Dios. Si Dios le dice no pases de aquí, el diablo no puede pasar. Eso lo vemos en el libro de Job, en los 2 primeros capítulos. Entonces, cuando venga la adversidad, tienes que tomarte el tiempo para analizar qué Dios me quiere decir con esto. Y mira, la historia de Job tiene un contenido muy profundo, pero podemos decir de manera sencilla que Dios usó todo esto para llevar a Job a otro nivel de fe, para madurar la vida espiritual de Job y entregarle mayor sabiduría. En ese trance en que Job estaba sufriendo, su mujer pues le había reprochado el seguir adorando a Dios a pesar de la tragedia. Llegaron amigos de Job y hablaron con Job, y lejos de consolarlo, empezaron a ofender la memoria de los hijos que habían muerto. Y dan a entender, si tus hijos murieron, fue porque ellos eran malos. Lo dan a entender. Y Job, si tú estás en esta situación, también es porque eres un hombre impío. Imagine usted, yo creo que usted fácilmente podría perdonar a alguien que le ofende a usted directamente. Pero qué difícil es cuando ofenden a nuestros hijos. Mayormente cuando se ofende la memoria de un hijo que ya ha partido con el Señor. Obviamente Job se sintió muy molesto por esto. Podemos entender que él estaba disgustado con sus amigos. No los quería ni ver. Sin embargo, Dios habla con él, y después de una charla bastante extensa, Dios le hace entender a Job muchas cosas. Y entre las cosas que Dios le quería enseñar, era que Job tenía que aprender a perdonar. Así que llega un punto en que Dios, a través de esa conversación que tuvo con Job, lo condujo a la madurez espiritual. Y entonces Dios le pide algo a Job. Le dice, bueno, ahora te voy a pedir que vayas y ofrezcas un sacrificio con aquellos amigos, aquellos que lo habían ofendido a él y a sus hijos. Job, como ya había entendido muchas cosas, oró por ellos. Se reunieron, hicieron un sacrificio, adoraron a Dios juntos, como lo deben hacer los verdaderos hombres de Dios.
Y mire, dice ahí en Job capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuándo quitó Dios la aflicción de Job? Hasta que él perdonó a sus amigos y oró por ellos, porque no podía orar por ellos guardándoles rencor. Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Tenía miles de camellos, bueno, los perdió, pero Dios le dio el doble de lo que había perdido. Y de todo aquello que había perdido, aquellas propiedades, Dios le regresó el doble. Y dice en Job capítulo 42, versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Es curioso ver aquí que dice que Dios aumentó al doble todo lo que había sido de Job. Sin embargo, Job no tuvo 20 hijos, porque al principio tuvo 10, los cuales murieron. Terminada toda su aflicción, nuevamente engendró 10 hijos. ¿Por qué no engendró 20? Si dice la Biblia que Dios restituyó a Job el doble de todo lo que había perdido. Bueno, mire, los 10 primeros hijos no los perdió. Aunque ellos partieron con el Señor, Job no los perdió. Un día se iba a reunir con ellos. Y cuando aquellos otros 10 hijos murieran, seguramente se iban a reunir también con Job y con los otros hijos. Entonces, en la vida eterna, ¿cuántos hijos estarían reunidos con Job? 20. Entonces, al final de la historia, nos damos cuenta que pues realmente los primeros hijos partieron con Dios y fueron a un lugar mejor. Aunque Job y su esposa sufrieron grandemente, pero después Dios le da otros 10 hijos. Y viene a tener Job el doble de hijos. Continúa la Biblia diciendo en Job 42, versículos 14 en adelante, referente a las hijas que tuvo, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. No sé cuántos años habrá tenido cuando vino la tragedia de su vida. Vamos a pensar 60 años más 140 son 200 años. Y continúa el versículo diciendo, y vio a sus hijos, o sea, pudo criarlos, educarlos, enseñarles el amor a Dios. Pero no solo vio a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos. Y dice hasta la 4ª generación. Entonces, a Job le nacieron nuevamente 10 hijos, le nacieron nietos, bisnietos y tataranietos. Y Job tuvo el privilegio y la dicha de poder convivir con todos ellos, poder educarlos, ser un ejemplo de fe, de amor, de sabiduría para todas esas generaciones. Al final de todo, la bendición de Dios llegó a cada miembro de la familia de Job. Todo esto Dios lo permitió. Dios permitió la aflicción en la vida de Job para llevarlo a un nivel de madurez más elevado, para perfeccionar la fe de Job y para entregarle mayor sabiduría. Por eso cuando vienen los problemas, la adversidad a nuestra vida, no debemos quejarnos, debemos considerar. Porque en el día del bien, goza del bien, disfrútalo, no te quejes si no hay un motivo de calamidad para quejarse. Cuando sea el día del bien, goza del bien. Pero en el día de la adversidad, analiza qué es lo que Dios te quiere decir, qué cambios necesitas hacer en tu vida o qué necesitas aprender de toda aquella situación. Job fue preparado para dirigir a su descendencia hasta la 4ª generación. Seguramente ellos veían en Job a aquel patriarca sabio, lleno de fe y de amor. La Biblia dice que seamos agradecidos en todo.
Y esto incluye no solo los momentos felices, sino también los días adversos. Entonces, lo segundo que aprendemos de esta reflexión es: disfruta del bien y en el día de la adversidad analiza que en todo hay un propósito divino. Ciertamente la gratitud no es algo común en tiempos de adversidad. Es muy difícil que alguien quiera agradecer a Dios cuando las cosas van mal. Sin embargo, el hecho de que aunque las cosas se presentan de manera difícil y en medio de esa situación tan difícil, tal vez en medio de calamidad, tú continúas dando gracias a Dios, esa acción de gracias te ayudará a estar consciente de que Dios aún está contigo. Dar gracias a Dios te ayudará para que recuerdes que Dios está contigo y puedas sentir su bendita presencia, porque Dios no te abandona. Aunque la mar esté brava, aunque la noche sea muy oscura, aunque estés pasando por el valle de sombra de muerte, Dios permanece a tu lado. Mira, el apóstol Pablo estaba condenado a muerte, encarcelado. Y a pocos días de su ejecución, él escribe una carta a su joven discípulo Timoteo. En esta segunda carta a Timoteo, Pablo reconoce su realidad actual y dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Esto es 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Él está diciendo: bueno, mi realidad actual es que estoy solo. No se quedaron conmigo los hermanos, no me han apoyado en este momento. Pero en el versículo 17, Pablo también reconoce su realidad espiritual, la cual es más importante. Y dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo está diciendo: bueno, en medio de esta situación en la cual estoy solo en cuanto a compañía de amigos, de seres humanos, pero la verdad es que no estoy solo, porque Dios está conmigo. Y continúa diciendo en el versículo 18: y el Señor, ese que está a mi lado siempre, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En tiempo de crisis, lo peor que puede pasarte es estar solo. Pero si en medio de aquella crisis tú agradeces a Dios, eso te ayudará a tener conciencia de que Dios está contigo. Entonces, lo tercero que aprendemos de esta reflexión es que la gratitud te mantiene consciente de que Dios está cerca de ti. ¡Qué bendición! Comenzar a mirar la vida con agradecimiento en todo lo que vivimos es una manera de comenzar a cultivar un espíritu agradecido. Y más cuando la palabra de Dios nos alienta a dar gracias a Dios en toda circunstancia, no solo de vez en cuando, sino todo el tiempo. En lugar de ver lo que nos hace falta, tenemos que reconocer todo lo que ya tenemos y que Dios nos lo ha hecho llegar. Entonces te darás cuenta de las muchas bendiciones que has recibido. Porque en lugar de ver un vaso medio vacío, vas a ver un vaso medio lleno. Es el momento de comenzar a percibir y a palpar cada bendición que Dios ha traído a nuestras vidas y darle gracias por cada una de ellas. Cuando agradeces a Dios, le estás dando gloria y le estás dando honra. Santiago dice en su carta, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como vimos en la vida de Job, pues todo fue al final para bendición. Y todo lo que sucede en tu vida, recuerda, Dios lo permite con un propósito. Entonces, lo cuarto que aprendemos de esta reflexión es que en toda circunstancia da gracias a Dios, porque su propósito final siempre es bueno. La transformación comienza con una palabra sencilla: gracias. Te invito a que repitas conmigo: gracias, Dios. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por los momentos en que he sido muy dichoso. Gracias por la familia que me has dado, por cada bendición recibida. Gracias también, Señor, por los momentos en que la vida se ha presentado difícil. Pero tú siempre has estado a nuestro lado y hemos visto tu mano de nuestra parte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sabios para poder agradecerte en toda circunstancia. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga.